hablábamos de esas generalidades del diplomado. Eh, entonces, esta corresponde a la sesión número 5 y esto es lo que vamos a ver en esta pequeña presentación, en estos 10 minuticos, 15 minuticos. Nos encontramos en el ciclo número 2, específicamente con la apertura del microciclo 7. Vamos a hacer como memoria de las actividades y de los microciclos pasados. Vamos a revisar algunas recomendaciones de este ciclo 2 y luego daremos paso al experto. Entonces, aquí nuevamente vemos la imagen de los 3 microciclos, microciclos 5, 6 y 7. Acabamos de abrir el microciclo 7, que se denomina Evaluación en el sitio de trabajo, y con la apertura de este nuevo tema estaríamos haciendo el cierre de todo el ciclo 2. Solo para recordar, entonces, del ciclo 1, que se compone de los microciclos 1 a 4, cada uno de estos microciclos tenía una rutina de pensamiento. Esas rutinas de pensamiento eran preguntas de reflexión, y en uno de los microciclos, si mal no recuerdo, el 4, tenía unas preguntas de avance. Asimismo, desarrollamos un foro de discusión que se abrió en la semana 2 o en el microciclo 2, y el objetivo era que se participara en este mismo foro de discusión durante la semana 2, 3 y hacia la semana 4 se hiciera el cierre. Y como actividad integradora teníamos un mapa mental o infografía de todo este ciclo 1. Para aquellas personas que hayan tenido dificultades o que tengan pendientes alguna entrega de esos recursos pasados, la invitación nuevamente es a que ustedes se comuniquen con el tutor y lleguen a acuerdos con esta persona sobre las fechas de entrega. Digamos que parte del diplomado es la flexibilidad, porque sabemos que las situaciones personales, laborales, pues son diferentes para todos. Tenemos unas fechas recomendadas para que al final no estén corriendo con todas las entregas, y sin embargo, pues podemos llegar a acuerdos si estamos atrasados. Entonces, ahorita nos encontramos en el último microciclo de este segundo gran ciclo o módulo, eh, que se abre el día de hoy y va a estar abierto hasta el día 23 de mayo. Si pudieron notar, hace aproximadamente 3 semanas siempre damos 2 días de cierre como tal de todo el ciclo, que en esta ocasión serán 24 y 25 de mayo, y ya hacia el 26 estaríamos abriendo microciclo 8. Entonces, ¿qué tenemos que haber realizado? ¿Cuáles son esas actividades del ciclo 2? Rutina de pensamiento del microciclo 5, rutina de pensamiento del microciclo 6, y pues hoy queda abierta la del microciclo 7. Asimismo, se abrió un foro de discusión, pues llamado foro de discusión número 2, con unas preguntas como detonadoras que invitaban como tal a ese ejercicio de reflexión. Hay algunos grupos nuevamente muy enriquecidos, donde la discusión entre los participantes ha sido como muy útil, mientras que hay otros que todavía nos queda una semana para seguirlo trabajando. La recomendación es que durante estos días del 16 al 23 se vaya haciendo las conclusiones de esto que se discutió durante estas 2 semanas. Y también ya está abierto la entrega correspondiente a todo el ciclo 2, que puede ser también un mapa mental o un mapa conceptual, o una infografía. Allí van a encontrar, en el espacio de mapa mental, van a encontrar las preguntas nuevamente orientadoras y el espacio para subir el trabajo. Creo que ya hay 2 personas que incluso habían adelantado y ya lo subieron como tal al sistema. Entonces, hoy damos apertura a este nuevo microciclo que se llama Evaluación en el sitio de trabajo. Y a continuación, pues les presento al doctor Francisco Lamos. Él es médico pediatra, eh, actualmente el director de la maestría de salud pública de la Universidad de La Sabana, con mucha experiencia y formación también en educación médica, y
nos colabora en el Departamento de Educación Médica, también de la Universidad de La Sabana. Entonces, adelante, doctor. Creo que ya estabas conectado. Yo voy a dejar de compartir. Muchas gracias, Claudia. Buenas tardes. Buenas tardes, doc. Vamos a empezar. Voy a compartir pantalla. Ahí están viendo mi presentación, mi pantalla, sí. Okay. Bueno, entonces, durante aproximadamente la siguiente hora y 20 hora y media, vamos a hablar de la educación en profesiones de la salud como un campo disciplinar. Creo que pues a medida que pues con el solo hecho de haber optado por participar en este diplomado, pues ya reconocen la relevancia que tiene reconocer el campo de la enseñanza en profesiones de la salud como un campo en sí mismo. Eso pues digamos que no es tan antiguo, digamos, esta nueva ola, y podría uno rastrearla hasta más o menos 1972, cuando en Dundee, en Escocia, eh, eh, pues se empieza a formalizar mucho de esto de la educación en profesiones de la salud, reconociendo que ser un profesional de la salud no lo hace a uno educador de su campo, por muy bueno que sea, y que pues es necesario saber de educación y saber de qué pasa con los procesos de aprendizaje. Y vamos a ver cómo a esta disciplina que es pues milenaria, en la historia reciente se le han venido sumando una serie de factores que ensamblan el campo disciplinar, que es bueno reconocerlo, y que en el diseño del diplomado se vio que era relevante pues abordarlo, porque permite tener una mirada panorámica del sector y de esa manera pues también poder contemplar la posibilidad de seguir profundizando en ella para quienes estén interesados, por ejemplo, en seguir adelante con la maestría o el doctorado en esta disciplina. Como, eh, entonces, como propósitos al final de estas sesiones esperamos que puedan argumentar la forma en que este campo de la educación en profesiones de la salud ha contribuido a mejorar la salud de la población, o cómo se va constituyendo como una clara estrategia cuyo propósito último es mejorar la salud de la población o de las poblaciones en el desempeño de un encargo, y es en el de personas que han aprendido el arte, la disciplina y la ciencia que les corresponde en este campo de la salud, la enseñan a las generaciones que vienen atrás, y se hace esa transferencia de conocimientos y de habilidades y de competencias para que a su vez ellos integren lo nuevo y sigan ese ejercicio de pasarlo generación tras generación. Es algo que nos hace fundamentalmente humanos, esa capacidad de pasar el aprendizaje de una generación a otra, y que pues es bastante trascendente en la medida en que hay disciplinas como esta que en últimas tiene que ver con la vida de las personas, con la organización social y la posibilidad de que pues las personas que llegan al mundo y los grupos humanos que habitan distintos contextos no tengan que empezar de cero, ¿sí? Y que gracias a ese ensamblaje y a ese acervo de conocimientos y de habilidades que se transmiten de una generación a otra, pues se va logrando extender la vida, por ejemplo, ¿sí? A aumentar la esperanza de vida, se va disminuyendo en muchos casos el sufrimiento
cuando es posible, ¿sí? Y en otros casos también se alarga, pero se va cambiando la conformación de la experiencia vital del ser humano en el paisaje eh, y, eh, y cada vez más se va viendo cómo la educación de los profesionales de la salud es en últimas como el alma o la médula de un sistema de salud, porque es a través de esas profesiones que en últimas se llega a la ciudadanía para gestionar a través de los sistemas que cada vez son más complejos, la salud, el continuo de salud de la enfermedad por el que transitan a lo largo de los distintos momentos de la vida. Entonces esto pues lo seguiremos tocando y cómo es de relevante retomar el rol medular o central que tiene la educación en los sistemas de salud. Esperamos también contrastar la experiencia y las prácticas docentes cotidianas con perspectivas de los roles propuestos para educadores en el campo de la educación en profesiones de la salud. Vamos a revisar pues una rueda como que plantea el doctor Harden, ya que es, pues, que es digamos, el presidente honorario de AMI, la Asociación Mundial Europea de Educación Médica, y que entre otras presenta como uno de los desafíos que tiene este campo educativo, a diferencia de otros, es el de tener que jugar paralelamente o desplegar o poner en escena paralelamente la atención de pacientes con la educación de estudiantes. Es una de las inquietudes que por lo menos en el grupo que yo modelo se ha hecho presente en las expresiones de algunos y que está siempre vigente. ¿Cómo hace uno para educar mientras a su vez atiende pacientes, siendo ambas dimensiones igualmente relevantes y cuyo el desafío es en hacerlas las dos bien, entre otros roles como lo vamos a ver? Y finalmente llevar en la memoria RAM, si esa memoria de corto plazo, que siempre, pues, donde monta uno de ese programa, siempre 3 propósitos críticos que debe tener un educador en profesiones de la salud a la hora de estar caminando al pie de unos estudiantes que pretenden llegar a profesionalizarse en su campo. Entonces, vamos a hacer mención a ellos porque si bien uno está aportando unos contenidos específicos dentro del currículo, entre todas las personas que participamos de un despliegue y el desarrollo de una propuesta curricular, tenemos que tener presentes estos 3 elementos críticos a los que se enfrenta un estudiante desde el día que ingresa, que toma esta decisión e ingresa a una facultad a aprender la disciplina y que en últimas van a hacer que ese campo que ha elegido pues sea su campo por el que se va a ganar la vida y en últimas va a realizar una acción social que no se debe perder de vista, y vamos a ver cuáles son esos 3 propósitos críticos a los que aportamos los educadores en este proceso. Para eso entonces he definido estos objetivos de la presentación: definir las profesiones de la salud como campos disciplinares y profesiones liberales. Entonces, definir eso es muy importante reconocerlo, porque con base en esto vamos a poder ver cómo distintas sociedades hacen ese reconocimiento de estas profesiones liberales, y es muy importante entender qué es una profesión liberal. Reconocer aportes de los hitos históricos que han construido a la disciplina de la educación en profesiones de la salud. Como ustedes se darán cuenta, yo me refiero a ella permanentemente como educación en profesiones de la salud, porque además de que en este curso no solo hay médicos, sino que hay profesionales de educación, de enfermería,
perdón, de enfermería, de fisioterapia, de otras disciplinas, además de médicos, en realidad cada vez más hay más evidencia de que lo que realmente contribuye al éxito y a una mejor salud de las personas que entran en contacto con las profesiones de la salud y los profesionales es el trabajo en equipos de profesionales que ensamblan esa respuesta organizada alrededor de los motivos de consulta o los temas que eventualmente de la salud de las personas que eventualmente los llevan a entrar en contacto con el sistema de salud. Y no solo determina el éxito, sino cada vez más la seguridad de los pacientes, que se vuelve cada vez, pues, progresivamente un tema cada vez más relevante en la atención de la población. Vamos a ver cómo es importante también, cómo esto ha ido eh, constituyéndose como un campo que también cada vez está más basado en evidencia y que por ende pues precisa de una formación disciplinar. Es una ciencia, ¿sí? Es una ciencia que tiene distintos niveles de evidencia para apostar a los procesos que se deciden, a los que se recurre para los procesos de formación de estudiantes y para los distintos desafíos que se tienen que enfrentar en los continuos de enseñanza-aprendizaje. Esperamos proyectar cómo la educación en profesiones de la salud tiene una relevancia sistémica y en la medida en que, como les digo, termina siendo y cada vez más se va ubicando en el centro de la organización de los sistemas de salud, porque es gracias a los profesionales que funcionan los sistemas y es con la habilidad que despleguemos para educar a esos profesionales que en últimas logramos direccionar los sistemas de salud hacia una mejor atención y unos mejores resultados en salud. Busco también aplicar que se aplique a la práctica cotidiana en el servicio, la educación en profesiones de la salud. Como les digo, me interesa mucho que vean cómo hay distintas, y eso lo venimos viendo a lo largo del diplomado, cómo esto pues también transforma la práctica y se vive cotidianamente y le da digamos, un nivel de exigencia o un desafío adicional a la práctica cualquiera que sea la profesión de la salud que desarrollamos, el de además ser educadores y cómo eso tiene unas implicaciones especiales y da como una aura especial a ese ejercicio porque trae consigo unas responsabilidades especiales. Y finalmente, pues, reconocer estos tres propósitos críticos en los que voy dejando como la expectativa para que me acompañen hasta el final. Pues esto es lo que les propongo, la agenda, básicamente el recorrido a través del cumplimiento de esos 7 objetivos. Y empezamos por la definición de la profesión, de las profesiones de la salud como unas profesiones liberales. ¿Qué son profesiones liberales según el diccionario de la Real Academia Española? Dice que son aquellas actividades en las cuales predomina el ejercicio del intelecto que han sido reconocidas por el Estado y para cuyo ejercicio se requiere la habilitación a través de un título académico. Implica o se ve también como aquel arte o labor adelantada por un ser humano para la cual debe disponer de su entendimiento, conocimiento y libre albedrío individual y por la cual recibirá alguna retribución. Tiene consigo también ese elemento. Entonces, si desmenuzamos estas definiciones, ¿sí? Vemos que el ser reconocido como profesional implica que el Estado reconozca ese profesionalismo, ¿sí? esa profesión y a cada uno de los sujetos que se denominan como
digamos, poseedores de ese conocimiento y que puedan cobrar por disponer de él, por disponer de ese entendimiento y de prestar ese servicio a la población, van a recibir una retribución, ¿sí? Y obviamente tiene también otra serie de elementos consecuentes, como que también puede terminar siendo grabado, digamos, tributariamente, pero fundamentalmente empieza por que ese ejercicio del intelecto denota una preparación, denota una preparación que lleva a una certificación, ¿sí? Y esa certificación la aporta el individuo porque el Estado, ¿sí? Como una institución de la sociedad le ha otorgado ese derecho para que haga uso de eso que tiene en su intelecto y en sus competencias como profesional. Y eso es muy importante porque de esa manera es que terminan ensamblándose muchos sistemas y aquí vamos a profundizar si bien viene, bueno, les pongo aquí este cuadro del del pintor Fields, el pintor inglés que pinta la visita del médico, una niña enferma, una práctica que está desapareciendo, la visita domiciliaria, pero que en todo caso ilustra el ejercicio de la profesión, ¿sí? El ejercicio de la profesión que empieza en distintos momentos a eh, reconocerse y a reconocer que tiene que tener una regulación, tiene que tener una acreditación y el Estado, la organización social, establece que no cualquiera puede empezar a hacer esa práctica que de alguna manera también está arquetípica en el solo hecho de ser humanos, ¿sí? Arquetípico, ¿a qué me refiero? A que casi que como es una práctica que emerge en la experiencia vital en el momento en que podemos tener cualquier dolencia, cualquier enfermedad, cualquier achaque, ¿sí? En donde las capacidades individuales se superan, ¿sí? Eh, se desbordan y en el contexto hay alguien a quien recurrimos, inicialmente a la familia, y si sale de las capacidades de la familia, se recurre a alguien más allá, que eventualmente puede ser esa persona que, digamos, históricamente empieza a ser alguien de la comunidad, que empieza a saber manejar las plantas, manejar distintas fórmulas, distintas alternativas para recuperar a las personas de esas dolencias más frecuentes. Y por eso es arquetípico, porque sencillamente implica que hay una necesidad, ¿sí? Y para esto me gusta mucho utilizar la etimología de la palabra enfermar, de infirmare, viene de himno, ¿sí? Y firmare es firmeza, es perder la firmeza, ¿sí? Cuando uno se enferma es que pierde la firmeza, se postra, se acuesta. Como decía el cardiólogo de un amigo que tuvo un infarto hace un tiempo y era poco adherente a las prácticas, a lo que le recomendaba el cardiólogo, le dijo, mientras usted esté ahí acostado, me hace caso a mí. Cuando usted se pare y sea capaz y pueda caminar, haga lo que le provoque. Pero mientras esté acostado, tiene que hacerme caso, ¿sí? Entonces, le ayuda a uno a entender ese concepto de el enfermar es perder la firmeza, no tener la capacidad de estar parado en los dos pies, una forma de representar lingüísticamente lo que pasa a veces con los enfermos, ¿sí? Y que denota también ese acompañamiento al eh, que prestan los profesionales de la salud en volver a hacer que las personas recuperen su firmeza y el poder seguir navegando en el entorno que habitan. Entonces, esa disciplina que, digamos, se constituye, digamos, culturalmente de una manera
similar en distintos contextos, emerge en cualquier contexto donde habiten seres humanos, le da esa connotación también medio mágica o de chamán, de donde emerge la práctica médica. Y vale la pena recordar también que hoy en día lo que entendemos como instituciones de salud ensamblan una serie una serie de tradiciones en la práctica del cuidado de la salud que vienen de distintos orígenes. Los médicos vienen como de esa tradición chamánica o de curandero, de alguien que cuida a los enfermos en su comunidad. El cirujano, pues, del barbero, las enfermeras de la Primera Guerra Mundial con Florence Nightingale, y los hospitales de las abadías cistercienses o benedictinas, como lugares que tenían un hospedaje donde las personas que, pues, enfermas o que tenían algún problema se hospedaban y los monjes las cuidaban. El hospital viene de otra tradición histórica y se terminan pegando en lo que hoy en día entendemos como hospitales o redes de servicios de salud que ensamblan todas estas tradiciones en un elemento o en una construcción que se vuelve un referente para la población en los temas que tienen que ver con principalmente el tema de enfermar. No solo el de enfermar, sino el del nacer, enfermar y morir, ¿no? Digamos que ese proceso de ir reconociendo que no cualquiera puede ejercer esa función y en la medida en que, digamos, históricamente se van ensamblando, se van organizando las sociedades, lleva a que se tenga que organizar, y fue así como a finales del siglo XIX, principios del XX, el doctor Flexner le dan el encargo, sin ser médico, el Congreso de Estados Unidos le da el encargo bueno, hay que organizar este tema de las facultades de medicina y por favor díganos porque estaban proliferando como proliferan todavía en Colombia y en Brasil. Es alarmante, digamos, también como prolifera una cantidad de centros de educación médica. Pero ha mantenido más la oreja hacia arriba, ¿no? ¿Aló? Ah, no, ya. Se ensamblan estas, pues se van proliferando estas facultades de formación de médicos, muy guiados por las leyes del mercado, más que por unas políticas nacionales de recursos humanos. Y digamos que los estados, y vamos a ver algunas alternativas, optan por distintas formas de hacer esas certificaciones, ¿sí? En la medida, como es el caso de Colombia, el Estado le delega a las facultades con la Ley 80, después de la Constitución del 91, la Ley 80 en educación le otorga autonomía universitaria a los centros de educación superior universitaria para que ellos sean quienes acreditan ante la sociedad que los médicos, pues en el caso de los médicos, tienen las competencias para salir a atender a pacientes en la comunidad. Eso acredita la idoneidad para esa autorregulación que ejerce el profesional. Entonces, en Colombia, al delegarle esa función a las universidades, cada universidad, digamos, que está asumiendo esa responsabilidad de decirle a la sociedad que de alguna manera los graduados van a cumplir con ese primer precepto de la medicina, que es primero no hacer daño, ¿sí? Que no van a hacerle daño a las personas que atienden, ¿sí? Esa connotación es muy importante porque no en todos los lugares se hace eso, ¿sí? En el mundo anglosajón, tanto en Estados Unidos como Canadá, como Inglaterra, en muchos países europeos, en Australia, la tradición es que esa
función no la cumplen las universidades. Las universidades educan, pero quien certifica a los médicos es una agremiación independiente de la sociedad civil, que es muy interesante, y es la que eventualmente desarrolla unos exámenes que, si son aprobados por los candidatos a certificarse, pues terminan recibiendo esa certificación por esa agremiación independiente de médicos que la constituyen voluntariamente para estar certificando y desarrollando las pruebas que certifican el ingreso de esos nuevos profesionales, digamos que al mercado laboral de esa profesión liberal. Y por lo tanto, son esos exámenes los que dan, los que demuestran los argumentos y dan cuenta de las credenciales que tienen para ejercer como tales. Bueno, y eso se va volviendo un sistema muy complejo, ¿sí? Donde hoy en día, precisamente desde el 2023, a partir del 2023, en Estados Unidos no van a, bueno, se definió desde el National Board of Medical Examiners y el ECFMG, la organización que revisa las credenciales de médicos de otras partes para que entren al sistema norteamericano y que a su vez es digamos, la casa matriz del sitio donde se hace el USMLE, el examen de los exámenes de certificación norteamericanos o estadounidenses. Ellos son quienes definen que para poder siquiera aspirar a entrar al sistema norteamericano, las personas deben, los países de donde vienen esas personas tienen que tener un ente acreditador de acreditaciones, ¿sí? Es decir, tienen que haber acreditado, en el caso de Colombia, ¿quién acredita al CNA? ¿Sí? Que es la World Federation of Medical Education, ¿sí? Eventualmente acredita al CNA para que el CNA, el Consejo Nacional de Acreditación, haga las acreditaciones de las facultades de medicina en Colombia, ¿sí? Entonces, sí, como les digo, es un sistema complejo y solo estudiantes que se hayan graduado de universidades acreditadas pueden aspirar a presentar los exámenes en el sistema norteamericano, pues estadounidense. Entonces, como les digo, es toda una organización, una arquitectura institucional muy interesante y compleja, que en últimas está orientada por ese primer principio, ¿sí? De lo importante que se ha visto a lo largo de la historia, que es certificar que los médicos que se han formado y acreditado como tales no le van a hacer daño a la comunidad o tienen por lo menos unas prácticas que disminuyen ese riesgo, por lo menos, ¿sí? De hacer daño. Primum non nocere, dice en latín ese principio pues, milenario del ejercicio de la profesión médica y de muchas de las profesiones de la salud. Vamos a ver entonces cómo han sido esos hitos en la formalización de la educación médica como disciplina, y para eso pues nos vamos a guiar por esta línea de tiempo en donde vemos que, como les digo, hay un año importante que es ese de 1972, porque también en la historia es muy interesante. Si bien hoy en día hay esa tendencia a reconocer la educación en profesiones de la salud como el campo disciplinar, no solo la educación médica, porque lo que se hace en educación médica es relevante en las otras disciplinas. Empezó como educación médica y les digo, pues esa Universidad de Dundee, este doctor Hardem, son unos íconos muy importantes en la medida en que le dieron vida a esta agremiación o a esta asociación, la Asociación de Educación Médica Europea, AMI, que es un congreso que sucede anualmente y que además de congreso tiene muchísimos programas paralelos de formación continua, fellows, en fin, tiene una serie de iniciativas que ya hacen
que han hecho que se desarrolle la disciplina en el mundo entero y se reconozca, y hoy en día, pues, diría uno, estén ustedes tomando este diplomado y hayan muchos interesados en seguir adelante en iniciativas de educación posgraduada más avanzada. Existe por la necesidad de reglamentar ese ejercicio profesional, porque lo es hoy en día y lo fue en el pasado, digamos, el peligro que tiene la competencia de unos profesionales certificados frente a la charlatanería, ¿sí? Frente a las mentiras o frente a personas que sin tener las competencias tienen pues digamos que la osadía de atender personas que puedan tener de distintas condiciones que pueden empeorar por sencillamente exponerse a el tratamiento o el cuidado de estas personas. Entonces, en la medida en que la sociedad reconoce eso, empieza este proceso de formalización que les he narrado, y la necesidad de credencializar, si se puede decir así, ¿sí? De emitir credenciales profesionales que la requiera la sociedad para el ejercicio. En nuestro país, la tarjeta profesional, ¿sí? El tener esa tarjeta profesional que eventualmente en últimas depende ya no solo del diploma, sino que además el Estado haya certificado que el profesional ha hecho en el caso de los médicos, enfermeras, odontólogos, bacteriólogos, no sé si se me escapa alguna otra disciplina, pero son los que en los campos del campo de la salud se precisa que además del grado hayan cumplido un servicio social obligatorio. Y ese es el diploma y el servicio social obligatorio lo que en últimas lo hace acreedor de esa credencial en Colombia. En otros países no basta solo eso, ¿sí? Se requiere además de esto que los programas estén acreditados, es decir, en nuestro país se requiere que estén habilitados, que haya una habilitación, que haya un registro calificado, se le conoce al término que el Ministerio de Educación le otorga a los programas para que estén, para que sean, digamos, legales, y a su vez también puede existir en otros países la necesidad de recertificarse periódicamente. En Colombia ese debate se ha dado de distintas maneras, lamentablemente, digo yo, porque deberíamos ser los profesionales de la salud nosotros mismos los que pidiéramos los exámenes de certificación y recertificación, ¿sí? Para, digamos, depurar y garantizar la calidad y mejorar la calidad de la práctica, y que nos estandarizáramos por lo alto. Aquí estoy poniendo una postura que puede tener mucho debate, pero los invito pues a darlo al final de la presentación. Sin embargo, aquí con la cobertura o el cobijo de otro derecho que es paralelo, y es el derecho al trabajo, se ha logrado erradicar cualquier alternativa de recertificación de los profesionales. Inclusive no han prosperado las certificaciones estatales como sí han prosperado en otros países, inclusive de Latinoamérica. En un momento dado también emerge pues esa tensión también que se da entre los hospitales y las universidades respecto a quién debe o en dónde deben educarse los futuros profesionales de la salud. ¿Quién tiene esto a cargo? Si es solo en el pregrado, si también es en el posgrado. Y es un debate que es permanente en todas partes. Hay países que optan por darle esa potestad a los centros hospitalarios, ¿sí? O por lo menos en los programas de posgrado hay países donde se dice no, es muy importante que la universidad esté presente tanto en pregrado como en posgrado, porque pues es precisamente un veedor de que se dan o se acompañan en la garantía de esas mejores prácticas educativas, porque es su quehacer como universidad,
y un hospital tiene como su quehacer precisamente la prioridad tiene centradas sus prioridades en la atención de los pacientes. En un momento dado empiezan a surgir los departamentos de educación médica, tanto en los hospitales como en las mismas facultades universitarias, y estos departamentos empiezan a dinamizar los procesos de educación médica y todas, digamos, los procesos sucedáneos, ¿sí? De investigación en educación médica, de evaluación, de evaluación y las prácticas psicométricas que deben acompañar la educación, la evaluación de los estudiantes, los procesos de acreditación de los programas educativos, entre otros. Eventualmente emergen registros unificados internacionales de programas, ¿sí? Empiezan a ver las posibilidades, por ejemplo, de tránsito de profesionales en la medida en que distintos estados están de acuerdo en que sus profesionales en la medida en que tienen sistemas de certificación que son reconocidos y que han probado y han demostrado sus bondades, ¿sí? Y su seguridad, permiten el tránsito de profesionales entre los estados. Un ejemplo, por ejemplo, muy interesante, es como en Sudáfrica e Irlanda, por ejemplo, tienen la posibilidad de ejercer en uno u otro país los médicos, ¿sí? O en la Unión Europea, ¿sí? Entonces, en algunos estados de Estados Unidos pueden, digamos, transitar indistintamente los médicos porque tienen la certificación en un estado, no en todos, sí, se puede transitar, digamos, irrestrictamente, pero es dado que la organización social o las leyes reconocen que eventualmente la legitimidad del proceso de certificación y registro de los profesionales permitiría que médicos graduados y certificados en otro lugar vengan a ejercer a mi territorio y a trabajar con mi población. Emergen también las agremiaciones que supervisan la educación y las titulaciones y empiezan a tener distintos roles, ¿sí? No solo, digamos, el de abogar por los derechos de los profesionales, sino también empiezan a, por ejemplo, y en Estados Unidos, y vamos a ver algunos de estos modelos, las agremiaciones cumplen un papel muy importante en estos procesos de certificación de nuevos profesionales o en la recertificación de los ya existentes, ¿sí? Y son esas mismas agremiaciones las que diseñan los exámenes, ¿sí? De valoración de esas competencias, no solo en conocimiento, sino en habilidades clínicas y en la capacidad, pues, para poder hacer distintos procedimientos. Eventualmente llegamos a toda esta corriente actual de la acreditación de la calidad y el mejoramiento continuo como algo inherente también a todos estos frentes que empieza a apropiarse, digamos, el campo de educación en profesiones de la salud. Le compete también y se interesa. Y si ustedes van a un congreso de AMI, ven que estas iniciativas de acreditación son muy importantes y están pensando permanentemente en cuáles son las mejores prácticas de acreditación y cuáles son los procesos que deben ensamblar las instituciones formadoras de recursos humanos para en últimas, acreditarse, reconociendo que quizás hay formas de acreditación por procesos, ¿sí? Que se ven los procesos que siguen las instituciones de acuerdo a distintos factores, que es el sistema de acreditación que tenemos en Colombia, y hay un sistema de acreditación por resultados que es con base en los resultados que obtienen los estudiantes al presentar colectivamente pruebas de certificación
estatales, ¿sí? Entonces, al ver uno que todos los de la universidad A presentaron un examen, uno puede ver cómo les fue a los de la universidad A respecto a los de la B o los de la C, y diría uno que es el mejor sistema de acreditación. Empiezan a haber además movimientos reformistas, ¿sí? El primero, uno icónico es este de Flexner, pero hemos visto después movimientos como el de la Universidad de Maastricht y McGill y McMaster en Canadá, la Universidad de Newcastle en Australia, que de pronto dijeron, no, la mejor forma de educar es a través de aprendizaje basado en problemas. Entonces hay corrientes que duran décadas afiliadas ahí. La última que está de moda es las actividades profesionalmente confiables o las EPAs, Entrustable Professional Activities, que, digamos, ensamblan un concepto, un principio que eventualmente empieza a ser atractivo y a tener un respaldo conceptual y metodológico que cobra sentido en la formación y que empieza a transformar y en últimas a organizar esas propuestas educativas que se están presentando en los distintos contextos, ¿sí? Y son movimientos continuos, ¿sí? Que van cambiando, ¿sí? El aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en el sitio de práctica, el aprendizaje basado en proyectos, cosas que a veces competen a toda la facultad o solo a segmentos de ella, y que en últimas van haciendo de esto un campo muy dinámico y que en últimas va haciendo que haya lugares que se especializan en unas prácticas como también personas que se van especializando en ellas. La investigación definitivamente impulsa el desarrollo de toda la disciplina y los sitios donde se consolida la educación médica quizás sea también porque se consolidan las prácticas investigativas en qué se hace, cómo se hace y qué funciona en términos de educación y aprendizaje de las profesiones de la salud. Y también empiezan a proliferar distintos programas de liderazgo para el cambio de las instituciones. Esto es bien interesante porque si ustedes ven el panorama, el sector de la salud tiene una tendencia bien interesante organizacional, y es que los liderazgos tienden a consolidarse en estructuras piramidales en un campo que es muy dinámico, ¿sí? Y ese dinamismo que tiene el campo no necesariamente, o las distintas disciplinas, no necesariamente lo incorpora la estructura jerárquica vertical que tiene la organización de la educación y de la práctica de las distintas disciplinas. Y empiezan a surgir programas para, digamos, o capacitar a los liderazgos o buscar alternativas para que entren en dinámicas de cambio lo suficientemente ágiles para incorporar los beneficios de los avances tecnológicos y metodológicos que van entrando a las ciencias de la salud como a la educación de profesiones de la salud, y de verdad se van consolidando comunidades internacionales en torno a estos. En particular en la Facultad de Medicina tenemos, por ejemplo, 5 fellows del programa FAMER. Hemos estado en el programa FAMER en Filadelfia, que tiene en este momento, el programa FAMER tiene 9 institutos satélites en el mundo, la casa matriz en Filadelfia, pero también está el programa FRILA, donde participamos el doctor Restrepo y yo como profesores en la Universidad Católica de Chile. Hay 4 programas en India, 2 en China, 1 en Egipto, y estos son reproducciones que han salido del programa FAMER original en Filadelfia, y es un fellow de 2 años, donde uno básicamente a través del desarrollo de un proyecto que
que gira en torno a un tema que uno elige en el programa al que uno pertenece, tiene el acompañamiento, además de pues, una serie de procesos formativos a lo largo de los 2 años, presenciales y remotos, que llevan a que al final tiene un proyecto que se ha implementado en el sitio de práctica. Y esto ha generado una comunidad que en el mundo actualmente tiene 2.000 fellows, por ejemplo. También está el programa de Stanford, muy famoso de educación médica, o el programa de la Universidad de Harvard, entre otros, ¿sí? Pero estos programas de liderazgo son estrategias que el programa de fellows de AMI, ¿sí? De la Asociación Europea de Educación Médica, el programa de Dundee en Escocia. Entonces son programas que capacitan a profesores que se han interesado por este campo disciplinar y que además al reentrar a su programa o terminar sus programas, siguen siendo agentes dinamizadores del cambio que permiten que los programas se vayan poniendo a tono con los desafíos que tiene el cuidado de las comunidades a medida que pasa el tiempo. Entra también todo el tema de las tecnologías de información y comunicación. Estamos pues recién entrando a todo lo que nos trae la inteligencia artificial y lo que que va a traer cambios asombrosos en nuestras profesiones y en la educación de estas profesiones. Y de una manera muy importante se empieza cada vez más, se empiezan a integrar organizaciones estudiantiles a la dinamización de estos procesos. Es impresionante las organizaciones estudiantiles de médicos, por ejemplo, cómo tienen de consolidado estos procesos, la misma Asociación de Internos y Residentes en Colombia. Y todas estas organizaciones empiezan a tener programas que atraen personas, digamos, proclives a seguir el campo de la educación en profesiones de la salud desde su época estudiantil de pregrado. Y ni qué decir pues de todas las publicaciones especializadas, Academic Medicine, Medical Education, Education for Health, en fin, tenemos la investigación en educación médica de la UNAM en México, tenemos investigación en educación médica en España. Había hasta hace un tiempo, pues hasta hace unas décadas, existió la revista de educación médica en Latinoamérica, si no estoy mal, dependía de la Organización Panamericana de la Salud, pero se acabó. Pero en fin, siguen cada vez apareciendo más publicaciones especializadas en el campo. Y finalmente, pues hay trayectorias profesionales que históricamente y actualmente siguen mostrando cómo este es un campo disciplinar en sí mismo y que de verdad muestra diferencias con las personas que se dedican solo a la práctica, ¿sí? Porque implica el desarrollo de otras habilidades y digamos que la trayectoria trae consigo el certificarse como educador médico, el generar publicaciones periódicamente, el estar haciendo investigación, el estar comprometido con procesos de formación y de certificación de profesionales en distintos contextos, que es un campo distinto a, digamos, yo puedo ser ortopedista, pero ser educador en ortopedia, y al ser educador en ortopedia, pues tomé y tengo pues ya una trayectoria que además de la ortopedia, pues ha dejado una estela de actividades que pues son diferentes a las de quien se dedica exclusivamente a su práctica profesional disciplinar. Esto lo que es algo de lo que les comentaba de cómo es la arquitectura institucional de organizaciones en educación médica norteamericanas. ¿Sí? Está pues el AAMC, que es la Asociación Americana de Colleges de Medicina o de Colegios de Medicina. Esto pues además tiene una serie de recursos y es transversal a todo, desde el pregrado hasta el posgrado. Está la Asociación Médica Americana, pues ya de médicos graduados que se afilian a la Asociación Médica. Está el programa FAMER que les mencionaba, que es la Fundación para el Avance y la Investigación en Educación Médica.
en distintas regiones del mundo. De esto vale la pena destacar este ECFMG, ¿sí? Que es el Educational Commission for Foreign Medical Graduates, que empezó siendo esa institución que verificaba si yo quiero ir a Estados Unidos, me dicen, muéstreme su diploma, ellos miran a qué universidad pertenece, si esa universidad está registrada en el registro internacional de médicos que han ensamblado entre FEMER y la WFME, la World Federation of Medical Education, y ellos ya tienen el directorio internacional de todas las facultades que forman médicos en el mundo, y ese certificado entonces ellos comprueban que efectivamente sea pues verídico, que sea cierto y que pertenezca a la universidad donde digo que pertenezco. Lo que les digo, el ECFMG desde el 2023, además de eso, mira que esa universidad sea un programa acreditado en Colombia desde este año, ¿sí? Desde hace más o menos 10 años lo anunció. Ya el 2023 se hará efectivo que una facultad no acreditada no podrá pues ni siquiera presentar los exámenes. Un graduado de una universidad no acreditada, de una facultad no acreditada. Se presentan los exámenes que hacen en el National Board of Medical Examiners, que pertenece al ECFMG. El FEMER también es un hijo del ECFMG. Sí, es una fundación que se hizo, digamos, porque se quería fortalecer la educación en educación médica y después en profesiones de la salud, en lugares que en últimas le tributaban profesionales al sistema norteamericano, y pensando que además se benefician las comunidades del mundo en la medida en que hay mejores educadores de nuevos profesionales. El National Board es quien ensambla a través de voluntarios de las distintas disciplinas el examen, el USME, el United States Medical Licensure Examination, en sus pasos 1, 2 y 3, ¿sí? En 1 y 2 que son de conocimientos, el 2 de habilidades y el 3 pues de situaciones prácticas concretas. Y hay otras agremiaciones como estas agremiaciones de especialistas que eventualmente no distintas, digamos, especialidades como el ABMS, la American Board of Medical Specialties, elabora sus propios exámenes para algunas especialidades que no le delegan esa función al NBME. Lo que quiero señalar es que tanto el NBME como el ABMS, como el Council of Medical Specialty Societies, definen, son quienes certifican en la medida en que los profesionales presentan los exámenes con ellos, les certifican a la sociedad que tienen la certificación del board y por lo tanto pueden ejercer como especialistas o subespecialistas en distintos estados o en distintos lugares que les reconocen solo esa certificación. El programa MATCH, el MATCH es pues una vez pasan estos exámenes de médicos generales, entran a estos programas donde las facultades están buscando residentes y de acuerdo a los puntajes y a las peticiones de quienes pasan los exámenes, pues se les hace el apareo, el apareamiento para las entrevistas en distintos programas donde puedan ser entrevistados quienes han pasado los exámenes como médicos generales para que aspiren eventualmente a una especialidad. Otro hito importante en todo este desarrollo de la educación médica ha sido la departamentalización de la educación, ¿sí? Les digo, pues aparecen las primeras oficinas de investigación en educación médica en el 58. En el 2000 había 61 facultades de medicina en Estados Unidos que ya tenían departamentos de educación médica. Es solo recientemente en Colombia que en las universidades empezamos a tenerlos. En la Facultad de Medicina de la Sabana lo tenemos hace alrededor de unos 3 o 4 años. En los hospitales se tienen hace rato como una agencia de intermediación entre las universidades que envían
los estudiantes en formación a los hospitales, y estas oficinas pues cumplen unas funciones y la han venido cumpliendo hace un tiempo, y son parte, digamos, de ese nicho que además de contribuir al desarrollo, también está viendo la pertinencia de seguir avanzando en este terreno de una manera formal. Porque pues son a quienes los directorios de hospital recurren eventualmente para poder cumplir con los requisitos que cada vez más está formalizando el Estado para que pues se pueda prestar ese servicio como institución formadora de recursos humanos o como hospital universitario. Como les decía, el ABP dispara el aprendizaje basado en problemas disparado los departamentos de educación médica en Canadá, desde más o menos eso, pues desde los años finales de los 70s y 80s. Todavía el ABP tiene digamos, un auge importante en algunos sitios, en Maastricht, en Holanda, en Mozambique, por ejemplo. Yo he visto funcionar el programa de aprendizaje basado en problemas en la segunda facultad de medicina que abrieron en Mozambique, y es impresionante el poder de la metodología. Hay una organización que se llama The Network Towards Unity for Health, hacia la unidad en salud, que durante mucho tiempo giró y fue casi que su bandera fue esto del aprendizaje basado en problemas, porque es una estrategia que es muy poderosa para activar, digamos, la motivación, el interés y el trabajo en equipos y los procesos y las metodologías de estudio en los estudiantes, que los hace avanzar de una manera que terminan empoderados y con una capacidad de aprendizaje que se evidencia, pues es un sistema muy poderoso, aunque también tiene críticas y también tiene pues detractores, pero bueno, vale la pena decirlo, porque fue un sistema que dinamizó mucho la educación y lo continúa dinamizando en algunos lugares. Otros iniciaron con departamentos audiovisuales o de ilustración, ¿sí? Digamos, me acuerdo cuando estaba yo de residente, como las diapositivas y todas las ayudas en las imágenes, que son claves en toda la ilustración del aprendizaje médico, pues fue todo un auge que tuve eso en algún momento. Hoy en día eso se horizontalizó y cada cual puede hacer lo que quiera individualmente desde su computador en su casa. En la Universidad de Dundee se fundó en el 73. En Australia el Estado financió la creación de departamentos de educación médica en los 70, y eso reestructuró la educación médica en el país. En los años 70 la OMS creó los departamentos de Tailandia, en Tailandia, Sri Lanka e Irán. En el 77 pues arranca la creación del Departamento de Educación Médica en Maastricht. En el 77 había 72 facultades con departamentos de educación médica en el mundo, solo el 4%. Hoy en día no sé cuál sea el dato, pero pues ya, digamos, pasa lo de, diría uno que cada vez están aumentando. Este programa FEIMER, por ejemplo, ha contribuido a la apertura de programas de educación médica en gran parte de las instituciones a las que pertenecen los fellows que han hecho el fellow en cualquiera de estos nuevos institutos del mundo. En el Medio Oriente inician en el 80, en India y en China están con un auge muy importante este concepto, que lo trabajamos en el diplomado con una profundidad interesante, y creo que el doctor Jorge Restrepo, si no les ha hablado ya, pues se menciona de la conformación de las comunidades de práctica, el concepto ensamblado pues por la doctora Lavey y Wegener, una antropóloga y un ingeniero de sistemas, que yo conozco mejor la historia de Lavey. Esta doctora se fue a Liberia, a Moldavia,
a Moldovia, perdón, Monrovia, que es la capital de Liberia, a estudiar el fenómeno de los aprendices de sastres. Distintas personas del país envían a sus niños desde niños a un barrio en la capital de Liberia, donde van a aprender a ser sastres, y ella se va y hace su tesis doctoral de antropología de la Universidad de Harvard, y dura 5 años en Monrovia estudiando el fenómeno, y termina describiendo el fenómeno del aprendizaje de las comunidades de práctica, donde hay sujetos que llegan a la periferia, ¿sí? Y llegan estos niños, no solo llegaban allá a aprender a coser botones y a coger dobladillos, sino que llegaban a aprender el arte de la sastrería, ¿sí? Y eso se aprendía las 24 horas del día, los 7 días de la semana, porque si bien estaban durante el día con el sastre, inicialmente pegando botones o tomando dobladillos, después empiezan a hacer cortes, y van y compran las telas, compran las herramientas, hacen los cortes, después pegan las piezas o pintan, y van progresando y van migrando de la periferia al centro. Y además están al desayuno, al almuerzo y a la comida con y están hablando todo el tiempo, riéndose y discutiendo alrededor del tema de aprender la sastrería. Este concepto ha sido muy equiparado y bastante adoptado en la educación en profesiones de la salud, porque se parece mucho. Llega uno de pregrado y entra a la periferia, y a medida que va avanzando y permaneciendo uno en el medio, empieza uno a migrar al centro, y quizás quienes estamos realmente más en el centro de estas comunidades de práctica somos quienes optamos por esta profesión de la educación en profesiones de la salud, para en últimas, que hemos asumido digamos, ese interés y esa responsabilidad de transmitir ese saber a las generaciones que vienen atrás o que están entrando de nuevo. En el 2001 entra pues a todo al oriente y el sudeste asiático. En Uruguay aparece en el 68 y posteriormente desaparece en el 73 y se restablece en el 85. Y muy importante las iniciativas que han tenido la OPS con su Oficina de Recursos Humanos, la Federación Panamericana de Facultades de Medicina, y a la FEM, 2 asociaciones de facultades de medicina latinoamericanas, que pues han tenido pues también con las asociaciones de facultades de medicina nacionales, pues han impulsado estos procesos de alguna manera en los distintos países latinoamericanos. Argumentos para la existencia de esos departamentos. Primero, las expectativas públicas elevadas incrementan las demandas sobre los profesionales. Las facultades tienen que estar leyendo el contexto para ver cuáles son esos profesionales que requieren las comunidades y requiere el contexto. Nosotros, por ejemplo, en la reforma curricular que empezamos el semestre, pues que ya llevamos 4 años construyendo y que empieza el semestre entrante, hicimos la consulta a los empleadores de egresados, a EPS, a egresados, a internos, estudiantes, profesores clínicos, profesores de ciencias básicas, y con todas esas voces de esas audiencias, pues capturamos esas directrices de la comunidad y de pacientes también. ¿Qué es lo que necesitan las comunidades? Esto es todo un movimiento que se le ha denominado el de social accountability. Eso no tiene una traducción fidedigna en español, porque sería algo así como
Hoy en día las facultades de formación en profesiones de la salud están llamadas a ser responsables socialmente, pero el accountability, el ser accountable, significa realmente es no solo ser responsable socialmente, porque se hace esa lectura, sino que se diseñan mecanismos para responder al llamado a cuentas de la sociedad, ¿sí? No solo se certifica y me desentiendo, sino que tengo mecanismos anidados en la formación, en la estructura organizacional para recibir permanentemente la voz de la comunidad. Por ejemplo, tengo un asiento para un representante de la comunidad o de los pacientes en las facultades de medicina, no solo en los comités de pacientes hospitalarios o en las asociaciones de usuarios que tienen las EPS, sino que también las facultades sientan a la comunidad a la mesa, porque además están siendo sensibles a el ingreso y están mirando cómo se comporta el ingreso de poblaciones minoritarias a la formación, porque esas poblaciones minoritarias se ha visto que son atendidas por aquellos pacientes, por aquellos estudiantes que pertenecen a ellas. Por ejemplo, se ha visto que de las formas de avanzar en solucionar los problemas de falta de recursos humanos en zonas rurales es llevando a personas de zonas rurales a que se eduquen como profesionales de la salud, o llevando a profesionales de la salud a que tengan estancias prolongadas en sitios rurales y remotos, ¿sí? Esos tienen una mayor probabilidad de persistir y de hacer de eso su proyecto de vida profesional como trabajadores en el campo que les corresponde. Las tendencias sociales respecto a la responsabilidad médica, pues el Departamento de Educación Médica se convierte en ese tamiz que está trabajando al interior en los procesos de diseño curricular, en los procesos de prácticas de enseñanza, en la adaptación a los estilos de aprendizaje, en los métodos evaluativos, en los métodos de certificación, en la práctica clínica. En fin, son esos departamentos los que van generando, se convierten en nodos dinamizadores del cambio. Y proponen a través de la propuesta de desarrollos educativos y sencillamente porque los departamentos de educación médica también pueden ir integrando formas de exponencializar la formación de recursos humanos y de recursos médicos que todavía estamos distantes de cumplir de acuerdo a los estándares que se han establecido internacionalmente como deseables, que es por lo menos un profesional de la salud por cada 10.000 habitantes, lo cual todavía está distante de nosotros. Bueno, las funciones de los departamentos, la investigación, la enseñanza, la provisión de servicios a la comunidad en cuanto a aseguramiento del aprendizaje, ¿sí? Los métodos de certificación y el desarrollo y articulación curricular y el desarrollo profesoral permanente, las estrategias de desarrollo profesoral como este diplomado, por ejemplo. Y estos son los 12 roles del profesor de medicina que les mencionaba yo, que Harden y Crosby en el 2000 publican en una guía AMY que dicen un educador en profesiones de la salud tiene estas 4 digamos, actividades permanentes. Es como un prestidigitador que tiene actividades presenciales, actividades que demandan su pericia médica, su actividad a distancia y su pericia educativa. A su vez, estas se dividen en unas, digamos, habilidades como facilitador, como modelo, como proveedor de información, generador de recursos educativos, planificador y evaluador, ¿sí? Y como, digamos, como facilitador, es mentor y es facilitador del aprendizaje. Muy importante este concepto de facilitador, porque la mentoría es un proceso que es distinto al feedback, por ejemplo, ¿sí?
El mentor es aquel persona, es un profesional que hace casi que una labor de coach, ¿sí? Con profesionales es más frecuente verla en los programas de posgrado, en los programas de residencia o de posgrados en otras disciplinas de la salud, pero es un acompañamiento más a largo plazo, más como de mirar la visión que la persona tiene como para su desarrollo como profesional hacia el futuro, los pasos que tiene que dar ese sentido, distinto al facilitador del aprendizaje que se involucra en los procesos cotidianos de aprendizaje de acuerdo a un programa, de acuerdo al diseño de unas herramientas de aprendizaje y de acuerdo a unas herramientas de evaluación. Es también un role model, ¿sí? Tanto para el ejercicio clínico como para un role model para el ejercicio docente. Es un proveedor de información en la medida en que desarrolla clases o distintas estrategias educativas, ¿sí? Desarrolla pues, materiales que eventualmente publica o que se convierten en guías de aprendizaje, por ejemplo, o distintos productos o videos, o en fin, está pensando permanentemente cómo se facilita, o clases invertidas, por ejemplo, ¿sí? Que permiten dinamizar los procesos y facilitarle los procesos de aprendizaje a los estudiantes. Es un generador de recursos educativos, bueno, general de material docente y de guías de estudio, me adelanté ahí. Es un planificador curricular y un coordinador de su asignatura, procurando que haya alineación curricular, ¿sí? El proveedor de información era en el salón de clases o en el área clínica al lado del paciente. Y como evaluador, muy importante es este principio que espero que a esta altura ya lo hayan ido incorporando, cómo es de importante siempre como educadores mirar que la evaluación conduce el aprendizaje. En la medida es un curador de los elementos sobre los que hay que evaluar a los estudiantes, porque sobre eso que certificamos a los estudiantes para que salgan a servir a la sociedad, porque lo que nos dice que en últimas, que es una de estas corrientes que les digo modernas, y es que certificamos que son confiables para ejercer ante un paciente. Y somos evaluadores curriculares, no solo estamos evaluando a los estudiantes, sino que le estamos pidiendo a los estudiantes y a otros actores de la sociedad que evalúen nuestros currículos y vean a ver si funcionan o no funcionan. Esta rueda de los roles del profesor de las profesiones de la salud es bien interesante, digamos, es bastante citado y es bueno tenerlo presente porque en esos 6 grandes campos, con esas 4 grandes pericias, es que nos movemos permanentemente. Algunos los han adaptado como Kumari Shu, ¿sí? Dice que el 100% somos educadores, facilitadores y preceptores, el 97.5% según el estudio que ellos hicieron eran evaluadores del aprendizaje de los estudiantes, el 92% eran evaluadores del currículo, el 87% participaban de actividades de desarrollo profesoral, el 73% proveía mentoría estudiantil y cuidado pastoral y 73% ejercía labores de liderazgo educativo, 63% labores administrativas, perdón, educativas, por la mitad del diseño y mejoramiento, participaban de diseño y mejoramiento curricular y solo el 46% participaba de investigación educativa. Eso, como les digo, está cambiando porque cada vez más la investigación cobra relevancia en quienes nos dedicamos a esto. Aquí están 6 rutas para la práctica clínica. Este sistema de referenciación a través de la comparación de cómo es que se llega a ser médico en distintas partes del mundo se ha venido estudiando. Este es un estudio donde participó, pues lo lideró esta doctora Marjo Winhen, que creo que era estudiante del doctor
o la TENCATE, y básicamente denotan cómo hay distintas rutas para llegar a ser médico en distintas partes del mundo. Vemos que en India, el Oriente, algunos sitios de Europa y en América, Paraguay y en Argentina, Paraguay, Brasil y México, es un sistema que básicamente tienen, tienen entran del colegio, tienen la educación de pregrado y después entran al posgrado, ¿sí? A las residencias. Y el sistema colombiano, por ejemplo, se describe acá como que llegan de la educación secundaria, tienen el pregrado, tienen el servicio social obligatorio y eso es lo que los certifica para ir a hacer una residencia y poder salir ya a trabajar en la sociedad. Aunque, pues bueno, hay quienes pueden hacer el programa de residencia y después hacer el servicio social, pero no pueden ejercer si no han hecho el servicio social. En Estados Unidos y Canadá tienen el college, ¿sí? Tienen después la educación médica propiamente dicha y después de esa educación médica pasan los exámenes y eventualmente llegan a hacer su programa de residencia. Bueno, hay otras variaciones que incluyen un año de internado posgraduado que es independiente de los semestres, como es el caso pues, de algunos países escandinavos, la costa oriental de Australia y Bangladesh. O este sistema rojito que está pues, en toda esta países del este africano, que tienen además del internado como una actividad postgradual, tienen el servicio social y tienen que después hacer residencia. Bueno, la brújula, la responsabilidad social que ya les mencioné, se está preguntando al interior de las facultades de medicina qué tan relevante es el programa respecto a cuál es su costo-efectividad, ¿sí? Qué tan equitativo es y cuál es la calidad de los servicios. Si es, digamos, una brújula propuesta por el profesor Charles Bowen durante mucho tiempo, el encargado pues, de los procesos de educación y atención primaria en la Organización Mundial de la Salud, y quien es el padre de este concepto de social accountability de las facultades de medicina inicialmente, hoy en día de profesiones de la salud, y por quien hay todo un movimiento hoy en día hacia la recuperación de la relevancia social dispuesta a responder al llamado a cuentas de la sociedad de las facultades de medicina, ¿sí? Y que pues está generando cambios y está generando metodologías y sistemas de acreditación. Hoy en día, por ejemplo, se están generando sistemas de acreditación donde las mejores facultades de medicina del mundo no son Harvard, ni Princeton, ni Yale, son la Universidad de Nuevo México, la Universidad de Newcastle, son universidades que en los sistemas de acreditación de Social Accountability logran demostrar la eficacia de sus estudiantes en disminuir las inequidades sociales en salud en las comunidades a donde salen a servir. Entonces, como les digo, esto está cambiando el panorama de una manera interesante, este concepto de social accountability. Bueno, esto es un ejemplo, este es un artículo publicado por el doctor Klaus Puschel y el doctor Riquelme en la Universidad de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Chile, y vemos cómo tiene estas dimensiones para valorar la responsabilidad social, para responder al llamado a cuentas. Se evalúa cómo se ve en la misión y en la calidad del mejoramiento, el mejoramiento continuo de la calidad, esta perspectiva de social accountability, cuáles son las políticas de salud pública que integra el programa, el enganche de la comunidad dentro de los programas y la integridad profesional de los estudiantes. Es un instrumento de 21 puntos, es un artículo latinoamericano en el tema reciente que pues, ilustra de una manera elocuente el concepto de social accountability.
Bueno, ¿cómo puede proyectarse la educación en profesiones de la salud? Básicamente, pues muchas facultades recurren al benchmarking. Una excelente forma es, por ejemplo, instituciones hospitalarias, es cómo se va entrando en el terreno asistiendo a eventos o visitando instituciones que están en el tema o enviando algunos de sus elementos a que tengan estos programas de liderazgo en educación y profesiones de la salud. Asistiendo al programa AMY, por ejemplo, es algo muy recomendado, ¿sí? Ir por lo menos una vez periódicamente, si uno es educadora AMY, le muestra cómo de un año a otro es asombroso cómo se avanzan en los paradigmas, se integra las nuevas tecnologías, como las tecnologías de educación, de simulación, es pues ciencia ficción lo que uno ve toda la industria que se está desarrollando alrededor de la educación y profesiones de la salud es asombrosa. El entrenamiento de líderes estratégicos que les decía, participando en iniciativas de desarrollo profesoral, haciendo abogacía dentro del propio contexto para que por la necesidad del cambio, cuando estas estructuras son muy vicarias y estáticas, consultando a las audiencias, como lo hemos mencionado, colaboración para los procesos críticos, es decir, los procesos de colaboración, teniendo estos sistemas de pares, por ejemplo, que tiene el Consejo Nacional de Acreditación, es muy importante el poder participar como pares acreditadores, le permite uno, además de dar recomendaciones, aprender de las buenas prácticas en otros lugares. El desarrollo de estructuras de desarrollo y gobernanza que permitan la movilidad, la renovación del personal, que no sean estructuras vitalicias, ¿sí? Los cargos de liderazgo, las estrategias para gestión del cambio al interior de las políticas institucionales. La investigación que ya mencionamos, que es deseable siempre que las departamentos, las facultades estén andando en proyectos de investigación que sean no solo que sean generadores y consumidores de investigación en educación médica, y que haya desarrollos de procesos de enseñanza, aprendizaje y, muy importante, procesos de evaluación de estudiantes que permitan ir viendo psicométricamente cómo se comportan y cuáles son los resultados de los egresados o de las personas en el proceso del avance a lo largo de la carrera. Y obviamente la participación y apoyo a los procesos de calidad y acreditación en educación. El benchmarking con instituciones como ASCOFAME, FEPAFEM, PAFAMS, ¿sí? Y en estas, el National Board, el AAMC, tienen páginas, tienen recursos muy valiosos, ¿sí? Pues, que son de fácil consulta una vez uno empieza, accede a ellos. Esta organización que les mencioné, The Network Towards Unity for Health, también tiene todos los años su congreso en un lugar del mundo. En particular le interesan esas facultades formadoras de recursos humanos en salud con orientación a la comunidad, desde medicina, enfermería y otras profesiones asociadas a la salud, y es un agente de transformación con un consejo estudiantil muy poderoso que es una organización en sí misma, y que realmente permite que los estudiantes tengan experiencias transformadoras y lleguen a su contexto a ser agentes dinamizadores del cambio. AMY, lo que les he mencionado varias veces, y FAMER. Y FRILA le hago propaganda porque pues, en este momento estamos recibiendo la tercera cohorte, empezamos con la tercera cohorte de fellows latinoamericanos en el programa de la Universidad Católica. Y es una iniciativa pues, a la que la Universidad Católica de Chile le ha metido todo el hombro, y pues vale la pena consultarlo.
Y aquí están los 3 propósitos críticos a los que contribuye un educador en profesiones de la salud, que me parece que pues, este diplomado como un abrebocas al campo de la educación en profesiones tiene que, me parecía importante dejarlo sobre la mesa, y es la importancia que tiene tener presente como pues, de fundamental tener claro que como educadores estamos contribuyendo al avance en la búsqueda de la identidad profesional de los estudiantes, ¿sí? Cuando estamos de pronto metidos en un contexto con el azar, de hacer una consulta y tener un grupo de estudiantes y eventualmente descuidamos la importancia que tiene tener un ambiente seguro de aprendizaje, porque ese ambiente seguro de aprendizaje va a, primero que todo, a dar la garantía de que no vamos a cometer faltas contra este propósito fundamental de un proceso educativo, y es que los estudiantes están avanzando hacia adquirir una identidad profesional, ¿sí? Y esto puede rasgarse violenta y brutalmente con malas prácticas educativas, ¿sí? Entonces, todo educador de estas profesiones tiene que tener presente esto, y no solo cumple una función de role model, sino que tiene que ser un veedor y un garante de ese ambiente seguro de aprendizaje donde ojalá aprenda una comunidad de práctica, el ambiente de una comunidad de práctica que se encarga de perpetuar y darle sostenibilidad a un ambiente propicio de formación de profesionales, porque es ese ambiente propicio donde esas identidades se están construyendo lo que va a beneficiar en últimas a los pacientes. De lo que se van a beneficiar los pacientes es de esas identidades sólidas, ¿sí? Seguras, ¿sí? Y que saben obrar profesionalmente. Entonces, muy importante este principio. El segundo, el cuidar el avance en el logro de un sentido de eficacia en el quehacer profesional. El sentido de eficacia, ¿sí? Es otro principio también que viene de la psicología educativa, ¿sí? Y plantea se está construyendo, hay un proceso de transformación que gracias a las estrategias educativas estamos moldeando esa capacidad que en un momento dado el profesional llega a tener de decir, uy, yo soy capaz de, en últimas, prestar este servicio y lo hago de una manera segura y tiene un efecto, ¿sí? Soy efectivo, ¿sí? Soy efectivo porque he aprendido a hacerlo bien, ¿sí? Y porque he tenido el acompañamiento y la apertura gracias a un sistema que ha corregido uno de los grandes, digamos, de los grandes problemas que tiene una mala educación, y es cerrar las compuertas del feedback. ¿A qué me refiero con eso? Cuando un estudiante es tratado inapropiadamente, ¿sí? La tendencia que hay, y yo lo digo a veces cuando siento ese ambiente del silencio, les digo a los estudiantes, la ley del silencio está en las cárceles, no en las universidades, ¿sí? No en un ambiente educativo. En las cárceles la ley del silencio es la principal ley, porque el que habla y denuncia o dice algo lo matan porque se interpreta como que es un soplón. Aquí esa cultura del silencio de los sapos hay que erradicarla. ¿Y por qué prima esa cultura del silencio? Por el miedo. Y el miedo lo que hace es que las personas oculten lo que no saben. Un profesional de la salud en formación no puede ocultar lo que no sabe, tiene que preguntarlo, ¿sí? Tiene que hacer evidente lo que no sabe. Y si lo que prima es el miedo, pues no hay forma de entrar en esa caja fuerte, ¿sí? Y eso solo lo cura un ambiente seguro de aprendizaje donde se está creando, ¿sí? Está prosperando ese sentido de eficacia en el quehacer profesional. Y por último, es ese propósito de avanzar y mantener el compás moral de los profesionales de la salud para la sociedad.
¿sí? Ese compás moral, ¿sí? Pues yo me encontré con él porque en algún momento encontré un estudio que hicieron en algunas universidades y era el de, que señalaba que según esta escala de desarrollo moral de Kohlberg, uno transita por estas tres grandes periodos, desde etapas preconvencionales a la convencional a la postconvencional, desde una etapa 1 y 2 del periodo preconvencional hasta la etapa 5. En términos generales, lo que decía el artículo, una universidad canadiense y otra en los Balcanes, no me acuerdo bien el país de los Balcanes, decía que estudiantes que ingresaban a una facultad de medicina en estadios 4 o 5 de desarrollo moral, es decir, donde se tiene una moralidad porque se ha apropiado el sentido de moralidad de los derechos humanos y del bienestar social, o del sistema social como el que se cumple esto de Rousseau, con el acuerdo social. Los estudiantes, por exposición a comportamientos de compañeros o de profesores, en el transcurso de su carrera salían con regresiones en los niveles en estas etapas del desarrollo moral. Es decir, las personas llegaban con una moralidad y uno lo ve, ¿sí? Cuando uno hace entrevistas, estudiantes llegan con un altruismo muy elevado, con principios y unos valores muy importantes, no solo para ellos, sino para la sociedad, y van degradándose en el proceso de exponerse a malas prácticas durante su carrera, ¿sí? Lo cual no solo pues cuestiona la fortaleza de lo que traían, sino cuestiona las instituciones y los profesores y los sistemas a los que se han expuesto durante la carrera. De manera que con eso cierro lo que tenía que presentarles. No sé si tienen alguna inquietud o preguntas que pueda ayudar a debatir en estos últimos momentos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Yo voy a leer un comentario que está en el chat de Gustavo Zambrano. Hoy en día la definición de profesión liberal no es tan sencilla, toda vez que muchas profesiones antaño consideradas como serviles, ingeniería, arquitectura, agricultura, requieren de una titulación para su ejercicio profesional. Lo otro es la característica de que esta está ligada al uso del intelecto, lo cual tampoco es del todo cierto. Muchas veces las actividades como las consultas o procedimientos médicos son actos automáticos que no implican necesariamente un uso predominante de la razón. En cambio, un campesino que investiga injertos para sacar una mejor cosecha sí está haciendo una labor intelectual. Este ejemplo lo puso Humberto Eco en una de sus entrevistas y coincido con él. Creo que este fue el comentario al inicio de la presentación. Sí, me parece pues al lugar el comentario. Sin embargo, digamos, en términos de la organización social, sigue recurriéndose a ese concepto, digamos, institucionalmente, ¿sí? Como digo, existe esa digamos, necesidad de certificar o de acreditar a las personas en cuanto a sus competencias, y el Estado en últimas pues recurre a un concepto que de pronto sí es un poco antiguo, pero sí se menciona en el proceso de decir para que la persona pueda hacer autónomamente el ejercicio de su profesión, tiene que tener alguien que respalde esa certificación. Y en nuestro caso son las universidades, en otros son estas agencias que emiten esa certificación.
Muchas gracias, doctor. No sé si haya algún comentario o alguna pregunta, digamos que además de la realizada por Gustavo, este es el espacio que tenemos, estos 5 minuticos como cierre. A ti, Gustavo, por la pregunta. Muchas gracias. Yo quería preguntar algo puntual, un poco, no sé si, es que no veo cómo levantar la mano, perdón. Adelante, doctor, adelante. Mucho Sí, qué gusto. pena. No, yo quería preguntarle al doctor Ramos una cosa puntual acerca un poco de la legislación de esta certificación, digamos, porque pues él lo expone muy bien, que en nuestro medio pues son las universidades, en otros escenarios pueden ser agremiaciones, asociaciones científicas específicas digamos, de la especialidad. En algunos casos hay como unas partes como híbridas. Por ejemplo, no sé, desconozco algo, por ejemplo, con los anestesiólogos, que si hay digamos, hay una certificación, pero luego tienen que hacer otro proceso dentro de la asociación. Es, digamos, algo con respecto en la ley, ¿se establece esto de forma muy explícita o esto no está tan claro o si está regularizado cada especialidad? No sé, quisiera saber un poquito al respecto. Pues en eso yo tengo una postura porque sí está sucediendo el que, digamos, se está parcelando el ejercicio profesional médico con el argumento, digamos, de que pues, se requieren unas competencias para poder ejercer de alguna manera con garantía de seguridad en ciertas prácticas, ¿sí? En prácticas quirúrgicas, anestésicas, en distintos tipos de intervenciones. Sí se está logrando, pues, se ha ido, digamos que, avanzando en ese proceso que es, digamos, completamente legítimo en donde existen los recursos. El problema está cuando usted legisla en un país como Colombia, que tiene sitios como Bogotá, Barranquilla, Medellín o Cali, pero también tiene sitios como el Cañón de las Hermosas en el Tolima, o tiene pues el Baupés o el Bichada o el Amazonas, y la legislación es la misma. La forma en que han regulado esto en otros contextos es que, dependiendo del contexto y de la cercanía y de los medios de transporte, y también es la preparación del personal para los contextos donde van a trabajar. En la medida en que se circunscribe, se limita cada vez más la capacidad de resolución del médico que tiene contacto con la comunidad, pues obedeciendo, digamos, a unos criterios que pueden funcionar en la ciudad, pues se desprotege a la población en zonas más remotas. Sí, en Colombia se está, digamos, sí se está, digamos, a través de lo que permiten las mismas aseguradoras, es y lo que algunos gremios, digamos, han ido consiguiendo, digamos, se está delimitando la práctica a que solo, digamos, se pueda dar anestesia por anestesiólogos, hasta donde tengo entendido, ¿sí? Y eso pues, dificulta en zonas remotas, pues si no hay un anestesiólogo no se puede hacer eso, pues no se puede dar anestesia pues, como se podía hacer en otro momento. Obviamente eso tiene beneficios en sitios donde se cuenta con los recursos, pero tiene ese otro lado, y es el de desfavorecer, digamos, la atención de grupos poblacionales que no pueden beneficiarse aquello de lo que se goza en las ciudades. Pues no sé si le respondo, no conozco el detalle, pero sí sé, pues, más o menos hasta donde usted lo expone, que sí hay unos gremios que están, digamos, consiguiendo esas delimitaciones legislativas en el ejercicio profesional. Sí, señor, muchas gracias. Gracias, dijo.
Muchas gracias, Diego. Creo que no veo más manos levantadas ni más comentarios. Agradecer nuevamente, doctor, por la exposición de hoy, por la ponencia de hoy. Y a todos nuevamente muchas gracias por su puntualidad y su participación en la noche de hoy. Quedamos entonces atentos de los diferentes canales de comunicación y que nuevamente contacten a sus tutores si están teniendo alguna dificultad. Feliz noche para todos y muchas gracias. Feliz Muchas noche, muchas gracias, gracias. Andrés y Ana. Gracias, doctor Lamo, nuevamente. Hasta luego. Que esté muy bien, doctora. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias, igualmente. Buenas noches, gracias. Buenas noches para todos. Gracias.